El Señor le bendiga, hermanos, y continuamos con nuestro tema general, que es la élite, ese grupo que va gobernando al mundo. Por eso se le llama sistema global. Esa es la terminología moderna que se utiliza como objetivo, como sueño, como ambición de establecer un gobierno global a través de esa élite. Y ya hemos estudiado a lo largo de este recorrido profético que efectivamente ha habido muchos intentos a lo largo de la historia. Entonces, retomando el pasaje sobre el tema que dejamos, que es el tema grande, el tema extraordinario sobre esta bestia que Dios le llama a través del libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, habla precisamente sobre Babilonia la Grande, cómo nosotros vamos a identificar en el marco profético. Acuérdense que estudiamos que el marco profético va en referencia a la iglesia y en referencia al segundo advenimiento de Cristo, segundo advenimiento que los apóstoles, los discípulos anhelaron fervientemente, y todo cristiano genuino, todo cristiano perteneciente al remanente ha añorado ese reencuentro con el Señor. Y como el Señor sabía de esas ansias de esos fieles, fue que dispuso ciertas señales, fue que dispuso ciertas profecías que debían observarse para que ese amado pueblo pudiera estar orientado en las diferentes confusiones que se presentarían por los diferentes inventos que traería al mundo precisamente ese sistema anti Dios que tiene a Satanás mismo tejiendo esas indagatorias y tejiendo esos experimentos históricos para confundir a los hombres y, si aún fuere posible, también a los elegidos, a los escogidos de Dios. Entonces, aquí en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis hay una referencia muy especial que nosotros debemos prestarle la atención, y como hemos dicho, nos anima mucho cuando hablamos de profecía partir de la base del mapa original, que es la escritura, para que los eventos no nos confundan. Los eventos nos pueden confundir, y tratar de establecer una distinción de fecha en que un proceso termina en determinado día, otro proceso, y yo pienso que eso es un error. Nosotros debemos mirar que la historia es una fusión de acontecimientos que el profeta cristiano, que el que analiza las profecías cristianas, va a observar dentro de esa fusión ciertos relieves que van surgiendo a lo largo de la historia, que son esos destellos que, al prestar la atención, vemos que coincide con lo que la Biblia está recomendando que miremos en el futuro. Entonces, nosotros somos, como iglesia hoy, parte de ese futuro. Nosotros estamos dentro del marco profético, pero somos parte del futuro desde el momento en que la misma profecía estaba siendo dada. Y entonces dice este capítulo 17 del libro de Apocalipsis, y lo leeremos porque necesitamos ir a la escritura. Dice en el capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 1: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Es decir, ese es el proyecto grande del anticristo. Acuérdense que definimos que la gran ramera o la ramera se está refiriendo en los mismos términos que Cristo clasifica a la iglesia infiel, clasifica a la iglesia no genuina. Es decir, a la iglesia genuina el Señor le llama la desposada. Esa es la iglesia que es trigo. Al Señor le llama a la iglesia que no es la desposada, sino que es una iglesia o apóstata o una iglesia que mezcla lo que nunca fue. Eso se le llama la cizaña. Entonces, aquí está hablando de cómo identificar a lo largo de los siglos esa cizaña, esa iglesia falsa, esa iglesia infiel, y le llama también la ramera. Ya dijimos que la ramera no mantiene un compromiso, no se mantiene apegado al contrato marital, sino que anda por su cuenta haciendo lo que quiere,
que parece que hace lo que quiere, pero está obedeciendo a un patrón que el mismo Cristo dijo: yo he venido, ustedes me han rechazado, el que a mí viene yo no lo echo fuera, pero hay otros que no han querido ir donde está Él y por eso quedan fuera. Entonces, el mismo Jesucristo dijo que yo vengo con la agenda del Padre y ustedes no me reciben. Sin embargo, obedecerán a otro. Ese otro es es Satanás, es el maligno, que se presenta de diferentes formas, con diferentes proyectos asimétricos, con proyectos que no son los proyectos simétricos de Dios, que son todo belleza, todo moral, todo ética. El proyecto asimétrico de Satanás es todo lo contrario, es burdo, es tramposo, mentiroso, cruel, envidioso, todo lo que representa, o sea, todo lo contrario a lo de Dios. Por eso el Papa Pablo decía a la iglesia que debemos tener una mente pura, una mente limpia, una mente sujeta a la mente de Cristo. El que tiene la mente de Cristo piensa lo honesto, en lo puro, es decir, y en esto pensar, o sea, en esto reflexionar, en esto debemos encaminarnos, en esto debemos permanecer. Entonces, esta gran ramera, que ese es el proyecto del anticristo, es un proyecto muy ambicioso, porque ya es acuérdense que en la época en que está siendo dada la profecía, no existía América, no existía los países del continente americano. Entonces, lógicamente, el proyecto grande de Satanás ya es muy ambicioso, es decir, que ahora sí es un sistema totalmente global. Por eso nosotros estamos viendo en ese desarrollo histórico estos relieves que van destacando la irregularidad que produce este proyecto de Satanás. Es decir, que esta gran ramera, dice, la que está sentada sobre muchas aguas. Lógicamente, estamos haciendo un análisis sobre la élite, sobre la globalización. No podemos detenernos mucho en interpretar qué significa cada símbolo que hay presentado aquí, porque no quisiera agotarles y hacer demasiado extenso el tema, pero sí ustedes pueden leer la Biblia y encontrar, a la luz de lo que estamos enseñando, efectivamente lo que estas cosas quieren decir. En el versículo 2 dice: con la cual han fornicado, dice, los reyes de la tierra, que los reyes de la tierra es el representativo de la élite, es decir, de lo que hemos hablado desde el principio, del integracionalismo y del sistema religioso, es decir, del sincretismo, es decir, el mundo secular por una parte y el mundo religioso por el otro, se unieron. Y eso es un experimento que nosotros vimos en un gran intento, y lograron muchísimo durante mucho tiempo. Lograron doblegar, y ese proceso conocido como el medioevo. Nosotros sabemos quién es la señora feudal, nosotros sabemos todo lo que ese sistema religioso pudo abarcar de una manera sombría. Tiró un manto oscuro sobre toda Europa, y usando el nombre de Dios, haciendo blasfemias y desplegando herejías y utilizando todo tipo de maldad para mantener subyugado a los hombres. Dice aquí este pasaje que nosotros debemos analizar, que efectivamente dice que han fornicado los reyes de la tierra, dice los moradores de la tierra, es decir, que no solamente son los reyes de la tierra, sino también los moradores de la tierra. Dice, se han embriagado con el vino de su fornicación. Es decir, que el vino de su fornicación es los deleites temporales, migajas, ¿verdad? Con lo que todas aquellas personas que se suman a ese proyecto, porque la élite obedece a la agenda diabólica, pero se implementa en todos aquellos que Juan calificó como anticristos. Los anticristos son todos aquellos que no están con Cristo. Y aunque hay personas en el mundo que son buenas, que no son, pero en un momento determinado van a sucumbir a la agenda diabólica, porque si no estás con Dios, tú no puedes prevalecer. Vas a sucumbir en esa agenda horrible, en esa agenda terrible, que ya el mundo ha probado, ha gustado de ella, y resultados buenos nosotros vimos que no había. O sea que estos son estos anticristos que han sido piedras de tropiezo
en todas las formas inimaginables. Estos son precisamente aún dentro de las congregaciones, son liberales, en la sociedad son progresistas, cambian de nombre, progresistas, modernistas. Esto afecta aún al mundo cristiano. Estos modernistas y estos liberales en términos teológicos son el núcleo de que esa ideología anticristo primero socave las bases del cristianismo y propicie o facilite que desde esa base se pueda establecer un gobierno con esas características del sincretismo. Va tomando un poder tan grande que aún como en el medioevo los reyes tenían que dar cuenta, los reyes eran sometidos de una manera humillante y bochornosa delante de ese poder tan horrendo. Aquí están los socialistas, están los comunistas, están los apóstatas, aquellos falsos cristianos, añadiendo también la tecnología ahora en tiempos más recientes, la prensa. Nosotros hemos observado cómo la prensa tristemente hace todo lo contrario de lo que debió de lo que debió ser. La prensa debía proyectar los hechos, debía proyectar la verdad. Ellos han suprimido presentar la verdad, demostrar los hechos, y se han convertido en intérpretes de los hechos de acuerdo a la posición ideológica, ya sea la línea editorial o ya sea sus propias apetencias, porque hay alguien que está detrás monitoreando y tomando decisiones por él. Entonces, hoy no hay un lugar confiable donde tú puedes escuchar una noticia y decir, realmente no presentan la interpretación de la noticia. Sin embargo, no hay una visión clara, no estamos mirando realmente lo que está sucediendo detrás de esto. Versículo 5, hay algo muy interesante ahí. Dice, Babilonia la Grande, es decir, Babilonia la Grande significa que es el origen de este nombre, Babel, representa, simboliza la falsa religión, y la falsa religión viene aparejada con hechicerías en todas sus manifestaciones, la astrología desde la antigüedad en sus versiones más primitivas, es decir, es el cimiento mismo del paganismo. Es decir, la gran Babilonia, la Babilonia la Grande, el imperio real, el imperio babilónico, llegó a trascender no por ya sus fuerzas militares, por sus fuerzas, por el impacto que ellos tuvieron en los países que conquistaron, sino que trascendió su cultura, trascendieron parte de su cultura, y todos los imperios antiguos también fueron dejando, como el imperio griego, fue dejando a la cultura helénica, fue dejando una vasta estela de conceptualizaciones, de racionalismo, de 20 expresiones del saber, la filosofía sobre todo, y esa es la parte que había inundado el contexto en el que nació Cristo. Es decir, que la cultura greco-romana habían absorbido toda aquella experiencia del saber y de la experiencia religiosa, y partiendo de ahí el profeta podía entender de qué se trataba cuando hablaba de la Babilonia la Grande. Así que Babilonia la Grande absorbió todo un proceso religioso, todo un proceso ideológico a través de los siglos, que era el que ellos iban a implementar, y no iba a quedar fuera el cristianismo para ellos asimilarlo. Entonces, cuando la iglesia, lejos de asumir su función espiritual a través de la misión redentora del Cordero, ellos se desviaron, ya por el siglo III, la visión cambió, y entonces el ingrediente que faltaba para que esa bestia pudiera llegar a convertirse en el poder que fue, ya el cristianismo no era una oposición. Ellos manipularon el cristianismo, y el cristianismo llegó a ser entonces la fuerza mayor sobre la que esa bestia, que también es reconocida aquí como Babilonia la Grande. Es decir, que en este versículo
Babel, asociado con Roma, se le llama la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Quiere decir que habría un tiempo antes de la venida de Jesucristo donde el mundo iba a experimentar realmente qué cosa era todo ese conglomerado de visiones antiguas y modernas, antiguas por la astrología, modernas por la ciencia, por la tecnología, que iban a estar sobre directrices aparentemente religiosas, que es lo que hemos hablado sobre el sincretismo, y todo tipo de filosofía social o lo que fuera, todo va a estar dentro de un andamiaje que estaría siendo orientado precisamente por esa élite. Y con todas las élites del mundo sobre la base de un grupo que dirigiría. Ese es un poder que no hay fuerza humana que pueda contra él. Por eso nosotros sabemos que el cristianismo genuino, el cristianismo remanente, es la única opción que quedará. Y yo quiero decirle una vez más, Cristo no viene por el mundo. Cristo ya hizo su parte, Cristo ya se humanó, Cristo no va a venir. Ya las personas que están sin Él, cuando Él venga, esas personas no tienen más opción, no tienen más oportunidad. Cristo absolutamente viene a buscar a aquellos que lo hemos recibido, aquellos que tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestro corazón. Así que asegurémonos de esto. Cristo le dijo a los discípulos, ustedes no se gocen porque hay demonios que están siendo echados fuera, que hay gente que son sanas. El Señor sanó a personas que tenían, que lo vieron a Él como el Mesías, y Él dice que Él sanó a todos los que venían. Pero dice, no se asombren por eso, agradezcan, estén alegres y alaben a Dios porque su nombre está siendo escrito en el libro de la vida. Y por ese registro celestial, de esos nombres que están ya pertenecientes al cielo, es que Él viene a buscar para que se concrete esa realidad. Y nosotros tenemos que pasar a través de la historia todo ese proceso hasta que ese número sea completo. Así que nosotros no tenemos nuestra mira puesta en el mundo, ni las ofertas del mundo, ni los beneficios del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, dijo Juan. Pero el que hace la voluntad de Dios es el que permanece, porque el que permanece es Dios y los que con Él están. Entonces, la Roma papal vio en el cristianismo el alcance global de su potencial para el control de todos los aspectos de la sociedad, desde los reyes, señores feudales, vasallos y plebeyos, visualizando y estableciendo estrategias para lograr precisamente ese fin. Entonces, lejos de usar todo el bien que éste traía desde el tercer siglo y los anteriores, a todos en el mundo usaron ese beneficio, esa falsa iglesia en la que se convirtió, usaron ese poder y ese favor para controlar a toda Europa por más de 13 siglos. Esa es la triste realidad en la que se convirtió aquel movimiento tan precioso que fue el movimiento cristiano. Fue socavado en sus bases por aquellos apóstatas, por aquellos desleales, y convirtieron no a los fieles, no al remanente. Dios siempre ha tenido un remanente desde Abel hasta el último que el Señor va a usar. Y ese remanente no lo ha podido eliminar el diablo, aunque la élite y el gobierno del mundo haga todo lo que esté en su mano hacer, natural y sobrenatural por la investidura de Satanás, no va a lograr que el remanente desaparezca de la tierra, porque el propósito por el cual todavía la tierra existe es porque todavía Dios va a cumplir una promesa y va a recoger a esa iglesia fiel, verdaderamente esa iglesia que la Biblia le llama la desposada. Entonces, hermanos, hay mucho tema que pudiéramos hablar sobre este asunto, pero no olvidemos la importancia que tiene este aspecto que hemos analizado. En el versículo 8, adelantando rapidito, la bestia dice que has visto, era y no es, y está preparada para subir del abismo e ir a perdición. Quiere decir que la bestia, esa iglesia ramera, esa iglesia infiel,
que está acaparando a través del sincretismo nuevamente el control del mundo, porque hay fuerzas que no las vemos, pero la élite, el ejemplo es la prensa. Cuando no se dice la verdad, la élite manipula los hechos, y los hechos están sucediendo y la gente no se entera de lo que está sucediendo, excepto esa élite. Entonces ellos están logrando otra vez, a pasos agigantados, movilizar esas fuerzas, y ellos están surgiendo del abismo. Significa que están logrando otra vez adelantar en ese proyecto. Pero mira qué interesante el versículo, una cosa que a uno lo mantiene bien impresionado. Dice que está para subir del abismo, dice, e ir a la perdición. Y dice, los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro desde la fundación del mundo, o sea, que no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Es decir, habrá un asombro por aquellos que son o apóstatas o que nunca fueron cristianos. Esa gente va a estar asombrado de que aquel sistema que ya había sido aniquilado ha vuelto otra vez a tener impacto a nivel global. Ellos van a ver en eso una señal que pone de manifiesto que ese es el sistema religioso que ellos deben seguir. Por eso, pero dice que va a subir del abismo, pero en el proceso en el que están surgiendo, ese proceso que solo los cristianos podemos mirar con claridad, en ese mismo proceso en el que ellos están subiendo, dice que van directo a la perdición. O sea, salen del abismo, salen de aquel fenómeno que los neutralizó o que los paró, no los aniquiló, porque dice Apocalipsis 20 que el dragón fue atado con una cadena, es decir, que no fue tras un balostre, que no tenía radio de acción, sino una cadena en la que ellos estuvieron limitados, pero por la deslealtad histórica de la iglesia, donde hay tantos evangélicos, tantos pastores y falsos apóstoles, predicando una palabra que no es sana y conduciendo a las congregaciones a una vida no pura, no limpia, por congraciarse con determinados elementos y por alcanzar determinados beneficios materiales, han sacado la belleza de la santidad del evangelio de la mente y del corazón de muchas personas, y esos son los que va a usar Satanás para uno de los que van a usar Satanás para ese proyecto. Entonces dice aquí que esto, para la mente que tenga sabiduría, es lo mismo que acabamos de decir. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Dónde están esos 7 montes? Todo el mundo sabe que esos 7 montes están en Roma. Y los 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure en breve. Necesario que dure breve. La bestia que era y no es también el octavo. La que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Quiere decir que va a la perdición. Esa es la bestia que era, que no es y que será. Lo que estaba diciendo el versículo 8. Dice, y los 10 cuernos que has visto son los 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Es decir, que está utilizando estos símbolos sobre este poder global que precisamente tiene al frente esa élite que va a tener esa relevancia, que se le va a dar autoridad, que se le va a dar poder, que ellos van a creer que tienen ya el control mundial, que aquí a Dios no se... Entonces, el viejo anhelo en los tiempos de Babel, que es la madre, dice, de la ramera, esta bestia, la madre, es la que va a lograr todo aquel propósito, aquel incipiente grupo élite, aquel incipiente anhelo de globalización, ellos creen que ahora lo van a tener. Entonces dice que se les dará
autoridad como reyes juntamente con la bestia, es decir, que volverá a resurgir, dice, y se le dará un breve tiempo, dice ahí 1 hora. Supuestamente no estamos hablando de algo literal, de que va a ser 1 hora de 60 minutos. Quiere decir que va a ser un tiempo limitado, un tiempo contabilizado por el Señor. Dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, igual que en la época del medioevo. Todos los reyes, ¿verdad? Y todos los señores feudales, todos entregaron a la bestia, al centro de adoración pagano que estaba en Roma, le entregaron su poder. Esa es la vieja aspiración. Y lo van a lograr. Lo van a lograr porque cuentan con todo lo que hemos hablado para lograr. Cuentan con esos reyes. Cuentan hoy con la tecnología. Cuentan hoy con la prensa. Cuentan hoy con todo para lograrlo. Y ellos creen que Dios los ignora, que a ellos no les importa a Dios. Y si hay alguno de ellos que de verdad cree en Dios, entonces están confundidos porque creen que Dios está ahí. Hasta ese punto llega la capacidad maligna para engañar a las personas. Y el versículo 14, mira qué interesante. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Esa es la última batalla, porque el objetivo de ellos es luchar contra el Cordero. Como Satanás ha luchado contra el remanente siempre, inclusive quiso destruir a Cristo en su primer advenimiento, pero no lo logró porque Cristo es el segundo Adán, pero el primer Adán fue en pecado y el segundo Adán fue sin pecado. Y no cayó, Jesucristo no cayó, Jesucristo permaneció, dice, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Es un recordatorio a esa élite que aun cuando los reyes de este mundo le entregan su fidelidad a esa bestia, Cristo por encima de ellos y por encima de la bestia es el Rey de reyes y Señor de señores, que todos ellos caerán, dice, y los que con Él son llamados, elegidos y fieles. Vamos a verlo leer, dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y los que están con Él, ¿con quién? Con el Rey de reyes, dice, son llamados, elegidos y fieles. Ese es un tema para una predicación maravillosa. ¿Quiénes son los llamados? ¿Quiénes son los elegidos? ¿Quiénes son los fieles? En esas tres palabras se resume el concepto remanente, el concepto fiel, el concepto iglesia. Entonces, hermanos, vamos a poner pausa. Este es un tema que cada vez nos anima más, sabiendo que la palabra de Dios es precisa. La palabra de Dios nos orienta. La palabra de Dios nos lleva a la mente de Cristo. Y la mente de Cristo hace que nuestra capacidad racional sobre lo que está sucediendo sea clara y podamos nosotros, lejos de sucumbir ante esa bestia, porque no deja de ser bestia, es un poder manipulador, un poder que engaña, un poder que es como una serpiente. Sabes que la serpiente, su estrategia para asfixiar a una víctima es cuando tú respiras, que tu diafragma descansa para inhalar otra vez aire, ahí él te aprieta y tú vuelves y llega un momento que tú eres asfixiado porque no puedes respirar. Así que esa es una de las estrategias de esta bestia. Va poco a poco quitándole a las personas esa capacidad de vida, esa capacidad que tiene el alma para enfrentar los obstáculos, pero no son capaces de poder resistir esa fuerza porque no han puesto su confianza en Dios. Seamos hermanos de aquellos que fuimos llamados, elegidos, seamos fieles, porque solo podrá prevalecer ante esa bestia diabólica, con todos sus componentes, aquel que esté escrito en el libro de la vida. Que Dios le bendiga, es el deseo profundo de nuestro corazón.